Buenas tardes. En la reunión anterior estábamos hablando de conflictos colectivos del trabajo. Yo les anticipé, digamos, que sobre un trabajo práctico donde íbamos a analizar la postura de uno de los representantes jurídicos, o sea, un abogado que representa grandes empresas y conglomerados empresarios, cuál era su postura sobre el derecho de huelga, en una opinión que había emitido antes de que la Corte Suprema termine decidiendo y dictando el fallo de Orellana contra Correo Argentino. Después habrán visto que yo no les pasé el trabajo práctico porque eso es solo una parte. La segunda parte tiene que ver con esta clase relacionada con las medidas de acción directa y la huelga en los servicios esenciales. Entonces, recién ahora, después de esto, van a tener el trabajo práctico. Ustedes ya saben que a nivel de las clases teórico, digamos, de las clases de la doctora Gómez Carelli, se saltaron 2 unidades que se van a trabajar en forma conjunta teórico-práctica y que van a tener que hacer un trabajo de campo en la medida de las posibilidades que nos brinda la investigación por internet, para que ustedes hagan presentaciones. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo al respecto? Sí, yo, profe, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Edgardo? Bien, bien, bien. Respecto al trabajo práctico, van a ser grupales y tenemos que ir informándoles a ustedes cuando, como grupo, decidamos con qué temática vamos a trabajar, o no va a haber ningún problema que 2 grupos estén trabajando con la misma temática. En general, años anteriores que se hacía un trabajo más completo, digamos, porque, bueno, lo permitía la realidad, no se repetían. Podía tomarse un tema, pero dentro de un tema aspectos distintos, es decir, no se repetía. En general, la doctora Gómez Carelli autorizaba o ella daba los temas, o le proponían y ella autorizando, y si alguno elegía algo parecido, le buscaba el enfoque que fuera diferente. Y tiene que ser diferente porque si no, no va a tener riqueza el trabajo. Cualquier tema que ustedes toquen, por ejemplo, riesgo de trabajo, tiene un montón de aspectos diferentes donde se puede uno enfocar en una cosa y otro en otra cosa. Es decir, lo mismo pasa con conflicto, con la huelga, con la negociación, es decir, en realidad hay distintas formas de encararlo, pero no solamente de cómo hacer el trabajo, sino subtemas que puede tocar un grupo y otro grupo toca subtemas distintos. Las clases tenemos que darlas, es decir, que como va a ser un trabajo teórico-práctico, se va a ir desarrollando, se va a ir trabajando para que ustedes terminen haciendo la exposición, tanto en la clase de la doctora Gómez Carelli como en la clase mía. Por lo tanto, se va a utilizar el tiempo y estas reuniones a través del Zoom para consulta, para mostrar cómo van haciendo, para dudas que tengan, etc. Y bueno, si detectamos temas muy similares, le podemos dar rápidamente una reorientación para que no sea exactamente igual. No sé si Pero hay... Sí, no dejaría de ser una actividad de investigación, ¿no? Porque según lo no, que nosotros leímos en la consigna, es una actividad, es tomar una temática e sí, investigarla a partir de las páginas y de la información, de las páginas oficiales y de sí, la información disponible en Internet, ¿no? sí. Nuestra consulta como grupo, que inclusive nosotros se la planteamos en un correo a la profesora Gómez Carelli, todavía no nos ha respondido, es si el grupo de fulanito y el grupo de menganito deciden abordar alguna de las temáticas en relación, qué sé yo, no se me viene ninguna temática ahora.
Fondo de desempleo, por ejemplo. Sí, fondo de desempleo. Bueno, pero no tenemos que aplicarlo en ningún caso, por eso no sabría cómo estaríamos dándole un enfoque o una orientación. Bueno, Si es investigativo. lo que pasa es que ese ya es el subtema específico y ahí es difícil encontrarle aspectos diferentes. Pero si uno nos vamos un poquito, nos alejamos y tomamos perspectiva y analizamos, por ejemplo, asistencia social. Dentro de asistencia social hay varias formas de asistencia social. Entonces, a eso me refería yo, que aunque varios grupos se orienten a la asistencia social, después pueden encontrar diferentes cosas. Ahora, si dos grupos, con que sea dos, no hace falta que sean 5, van a trabajar fondo de desempleo y van a terminar haciendo un trabajo exactamente igual. Entiendo. Ustedes no tienen que dejar de explorar la posibilidad de llamar por teléfono a sindicatos y mantener entrevistas telefónicas. Es decir, busquen todas las herramientas posibles. Anteriormente los alumnos hacían entrevistas en los lugares de trabajo o hacían en los sindicatos o en la dirección del trabajo o secretaría del trabajo, no sé cómo se llaman corrientes. Es decir, hacían trabajo de campo presencial y a veces traían las respuestas, el cuestionario que habían hecho con las respuestas y leyéndolo en clase surgían nuevas preguntas y volvían y bueno, se hacía un trabajo más profundo. Lamentablemente, en las páginas sindicales, por ejemplo, o las del Estado, del Ministerio, etcétera, no son lo completa que debieran ser. Entonces hay cosas que no se pueden encontrar ahí. Y lo que nunca se van a encontrar ahí son las experiencias personales, es decir, cómo lo viven los protagonistas. Eso les conviene tratar de tener alguna entrevista, llamar a los ya sea sindicato, por ejemplo, o entidad empresaria, no sé cómo les guste, y hablar con los protagonistas sobre los distintos temas. Puede ocurrir, dependiendo, por ejemplo, si ustedes eligen a alguien a hablar de convenciones colectivas del trabajo, muchas veces son cosas que se deciden a nivel nacional. Entonces el sindicato local poca o nula experiencia tiene al respecto, pero seguramente que sí tiene mucha en cuanto a medidas de fuerza, etc. ¿Alguna otra cuestión? Acá me pregunta Luciana con respecto a las obras sociales que se puede trabajar. Bueno, primero ustedes tienen que presentar el tema y por lo tanto necesitan brevemente describir cómo es el régimen de obras sociales. Después pueden trabajar cuál es la situación de las obras sociales. Pueden hacer un trabajo relacionado a obras sociales y la cuarentena, la pandemia el coronavirus. Es decir, si los trabajadores están cubiertos, no están cubiertos, de qué, si para cubrirlos no se vieron obligados a hacer nada o tuvieron que hacer algo. Yo les puedo comentar una situación vivida acá en la UNE con los docentes de la UNE. Nosotros tenemos una obra social que se llama ISUNE, Instituto de Servicios Sociales de la UNE. ISUNE, cuando se decretó la cuarentena, lo primero que hizo fue cerrar. Y el problema es que nosotros necesitamos atención médica. ISUNE no solamente tiene obra social para que uno vaya a cualquier médico que uno quiera, sino que también tiene médicos que atienden, incluso alumnos. Es decir, la universidad tiene prestación de servicios médicos para alumnos. Bueno, tuvo que trabajarse eso hasta lograr mínimamente un horario de funcionamiento, un sistema para que puedan atenderse aún en cuarentena. Bueno, ese tipo de cosas son vivencias prácticas que los protagonistas son los que más información le pueden dar.
¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna otra cuestión? Sí, profe, por último, ¿algún tipo de consideración que respecto a usted sea necesario que agreguemos en el desarrollo del trabajo? Porque manifiestan que no debe ser extenso, pero no nos dicen de cuántas hojas. Y hablan de una breve introducción, desarrollo, conclusión, pero Sí. no hay particularidades no nos especifican particularidades a incluir dentro de lo que sería el desarrollo. Bueno, yo ya te di algunas pautas, le dije que no se limiten a lo que consigan en internet, porque eso es copiar, pegar, transcribir, no es lo más interesante. De todas maneras, aunque se limiten a hacer solo eso, si lo hacen bien, eso mismo ya es material de estudio, es decir, cuando están haciendo ya están estudiando para el teórico, para el parcial, lo que fuere. Yo creo que lo más rico es lo que dije, es el compartir con el protagonista las vivencias. Y la clave está en los cuestionarios que elaboren. Y lo cual les exige a ustedes alguna lectura previa del tema del que van a preguntar. Porque vamos a suponer que van con 6 preguntas. En la respuesta a esas 6 preguntas pueden surgir temas más interesantes que las preguntas que se le ocurrieron a ustedes. Entonces, si ustedes están más o menos en conocimiento del tema, pueden repreguntar o surgir preguntas nuevas. Aparte de entrevistas, no sé, todo depende del tema que elijan. Tendríamos que, en las clases el miércoles que viene, cuando me presenten algo, tal vez le pueda aportar más, porque si no yo también estoy más o menos en el aire igual que ustedes. Consideren que cuando se hacían las jornadas de alumnos, las presentaciones grupales, en que intervenían todos, ahora no van a ser así, va a intervenir un delegado a nombre de todos, de todas maneras, aunque eran grupales, no excedían de los 15 minutos. Es decir, tiene que estar planificado para ser expuesto en ese tiempo, porque más o menos era lo que permitía que todos los grupos expongan. Como va a ser una actividad tanto de las clases teóricas como de la práctica, si algún grupo no alcanza a exponer en la clase teórica, va a exponer en la clase práctica. Así que más o menos tiene que redondearse entre 15 y no más de 20 minutos las exposiciones. No puedo dar más precisiones porque tendríamos que estar trabajando ya más sobre alguna idea concreta. Podría planteársela si así lo desea. Bueno, decime. Eh, con mi grupo habíamos charlado la posibilidad de hablar de las líneas de crédito para empleadores que abrió el Estado con respecto a la pandemia, que eran unos créditos de 150.000 pesos que otorgaba el Estado con una tasa de financiación cero y demás, y te Ajá. pedían cierto tipo de requisitos. Sí. O sea, no ingresaban todos los empleadores, sino un segmento, y bueno, desarrollar esa línea de créditos con ejemplos de personas que lo solicitaron y a personas que se lo dieron y demás. Bueno, ¿y ustedes lo encuadran dentro de qué punto, de qué unidad a eso? Deberíamos ver el enfoque teórico que le damos, pero queríamos saber si el tema era pertinente o no. Puede ser, la verdad que es bastante original, porque siempre los temas los encaramos del lado de los trabajadores, que se supone que son los que necesitan. Claro, pero acá estamos hablando de un Sí, empleador que está dejando, sí, que también necesitan. pero corre riesgo de cerrar y de dejar en la calle a un montón de Bueno, empleados. por eso está bien, puede ser incluido. El tema es así. Eh, no es el tema del día de hoy, pero vamos a resumirlo de esta forma. Eh, la, la seguridad social
es una forma de dar una contención ante ciertas circunstancias que atraviesan las personas, entre los cuales está encontrarse en una situación de no tener trabajo, por ejemplo. Como estamos habituados a pensarlo del lado del que tenía trabajo y lo pierde, o el que no puede encontrar trabajo, ¿no? Entonces siempre hablábamos de un trabajador o ex trabajador. Acá estamos hablando de un empleador que no puede desarrollar su industria, su trabajo, y como consecuencia indirecta también se van a afectar sus empleados. Sí, no hay por qué no. Es decir, cuando ustedes vean los principios de la seguridad social, van a ver que el principio fundamental es la universalidad. Si es la universalidad, no puede estar excluido nadie, por lo tanto tampoco los empleadores. Entonces, primero tienen que poder resumir cuál es el régimen. Segundo, van a encontrar alrededor de, cuando el gobierno lanzó el tema, distintos diarios van a encontrar las noticias vinculadas a esa o columnas de opinión, es decir, qué opinan sobre eso gente que está vinculada a la economía o del sector empresario, etc. También pueden hacer lo siguiente, entrar en las páginas de la Cámara de Comercio, porque las asociaciones de empleadores que nuclean a la pequeña y mediana empresa son las que seguramente publicaron cosas al respecto en sus páginas. Después también tienen que tratar de buscar un seguimiento de la situación, es decir, bueno, está bien, el gobierno lanzó esto, pasó X tiempo, ¿qué ocurrió? ¿Se anotaron, no se anotaron? ¿Cuántos se anotaron? ¿Se anotaron? ¿Les llegó el dinero? ¿Les dieron, no les dieron? Esas son cosas porque a veces uno se queda con la noticia, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando paralelamente a eso salió el ingreso federal de emergencia, IFE, creo que es federal, sí, bueno, el IFE, el ingreso de emergencia. Lanzaron eso y uno puede creer que, bueno, si el gobierno lo dispuso, ya mañana puedo cobrar. Y no fue así, pasó un mes o más de un mes hasta que la gente empezó a cobrar y se hizo un mecanismo. Entonces, tienen que hacer un seguimiento de la disposición nacional de lanzar esa línea de asistencia al día de hoy. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió realmente? Seguro que en las páginas de Cámara de Comercio del Chaco, de Corrientes, van a encontrar algo. ¿Sí? ¿Algo más? No, está bien por mi parte. Bueno, vamos a ver cuánto me queda. Sí. Habíamos hablado de los conflictos y yo le había dicho que tenían que tener mucho cuidado de no confundir, no hacer como sinónimo conflicto con una medida de fuerza. Porque hay conflictos que no llegan a desarrollar medidas de fuerza. Ahora, la segunda parte de la unidad, la cuestión es justamente las medidas de acción directa. El programa no dice medida de fuerza, es un lenguaje coloquial que utilizamos, pero son las medidas de acción directa, que ustedes saben que las pueden tomar tanto la parte empleadora como la parte trabajadora. Aunque lo que más vemos son las medidas de acción directa de la parte trabajadora. Entonces, estamos habituados a leer en las noticias, a escuchar piquetes, paro, huelga, trabajo reglamento, trabajo de desgano, movilizaciones, ocupaciones de fábrica, una enorme cantidad de medidas de acción directa cuando el conflicto ya no pudo resolverse pacíficamente o directamente comenzó con una medida de este tipo. Entonces, nosotros tratamos siempre de, siguiendo como es el programa de la materia, que nos ubiquemos primero en el contexto normativo.
Ustedes ya saben que ¿dónde comenzamos? La Constitución Nacional. ¿Y qué nos dice la Constitución Nacional? A ver, Chirife. Sí, profe, ¿qué nos dice la Constitución Nacional con respecto a qué? A esto, medida de fuerza, medida de acción directa. No lo sé de memoria, tendría que ver. Sé que pueden, digamos, que las medidas de fuerza, como por ejemplo la huelga, que no estoy seguro si es medida de fuerza o acción directa, me agarró desprevenido, estaba tomando un mate, profe. Bueno, Y con terminalo. respecto, Terminal mate, con respecto vamos a preguntarle la huelga, sí, sí. Sorat. Sorat. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? Bueno, ¿Puede repetir? No, disculpe, estábamos todos. Estaba enviando unas fotos del PowerPoint que hice captura al grupo y bueno. se me... No, ¿Preguntó? estamos hablando de medida de acción directa. Sí. Le aclaro a Chirife que yo mismo primero dije medidas de fuerza y después dije medida de acción directa. Y aclaré que son sinónimos. Se utiliza en el lenguaje común de la calle medida de fuerza, pero en nuestras legislaciones aparecen las medidas de acción directa. Ahora le voy a mostrar dónde. Claro. Entonces, Como medida de acción directa está lo que hace el trabajador en cuanto a la huelga, que sí. no está si bien Bueno, regulada. la pregunta que yo hice es lo siguiente. Sí, Nosotros siempre, siguiendo el programa, que el programa tiene una lógica, vimos la unidad 1 sujeto, la unidad 2 normas. Entonces, lo primero que hacemos es ubicarnos en el contexto normativo, en el contexto de normas. Y siempre partimos de la norma más importante, la Constitución. Entonces la pregunta era, ¿qué dice la Constitución Nacional sobre el tema? es un derecho que tienen los trabajadores con personería gremial y sin personería gremial. Con ¿Así el dice la caso de llano, Constitución? no. Ah, yo hice una pregunta específica. Claro, me basé en cuanto a lo que estuvimos Sí, dando. no. Pero la Constitución dice que los sindicatos tienen derecho a huelga. ¿Alguien discrepa? Bueno, gracias. ¿Alguien discrepa? Bueno, el Su segundo... pregunta puntual, Sí, disculpe, su pregunta puntual es si el derecho a huelga es un derecho de todos. no. Yo dije que el tema es medida de acción directa. Y mi Sí. pregunta puntual es, ¿qué dice la Constitución sobre eso? Bueno, eso que mandé ahí es lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 14 bis respecto a la huelga que puede ser considerada una medida de acción directa. Es una medida de acción directa. Sí. O sea que la Constitución lo único que nos dice es que queda garantizado a los gremios, punto suspensivo, el derecho de huelga. ¿Por qué punto suspensivo? Porque presentar convenio no es el tema, recurrir a la conciliación no es el tema es medida de La acción huelga. directa. Entonces, queda garantizado a los gremios derecho de huelga. Como Sorat usó la palabra sindicatos, por eso le pregunté, dice, queda garantizado a los gremios, lo cual dio origen a toda una discusión, que ustedes ya lo vieron en la teoría, hasta que llegamos a otra norma, que es la sentencia de la Corte Suprema, que es una norma, también Fallo. un fallo, termina aclarando qué se entiende por eso. De acuerdo a la visión de hoy de la Corte Suprema, la Corte Suprema a lo mejor dentro de 20 años cambia de opinión por otras consideraciones que hará, no sé. Entonces, cuando la pregunta es, ¿qué dice la Constitución? La Constitución garantiza a los gremios el derecho de huelga. ¿Qué se entiende por gremios? Bueno, la Corte Suprema en ese fallo Orellana contra Correo dijo, tienen que ser
las organizaciones de los trabajadores legalmente constituidas o con personería, simple inscripción, personería jurídica o con personería gremial. ¿Mm? Bueno, ahora bien, vamos a ver el punto entre huelga y medida de acción directa. Porque antes de hacer la pregunta esta, les mencioné un listado, que en el programa también está. Les dije en los diarios, en las noticias, vamos a escuchar hablar de piquetes, movilizaciones, toma de fábricas, paros, trabajo reglamento, es decir, una serie de situaciones. Y la Constitución solo dice que ha garantizado el derecho de huelga. No dice que ha garantizado el derecho de huelga, coma, el paro, coma, la movilización, coma, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Solo la huelga es un derecho constitucional? ¿Las otras medidas no lo son? ¿O pueden considerarse que cuando la Constitución dice que garantiza el derecho de huelga, con eso ya está garantizando otras formas que tienen los trabajadores de llevar adelante sus medidas? ¿Se entiende el tema? ¿Alguien? Profe, yo creo que huelga es entendida, ahí activé el micrófono, que la huelga es entendida como un medio de protesta, como una forma de protesta, y el paro, la producción masiva de los bienes, como es un tipo de protesta que tienen en Japón, Sí. son las medidas de acciones. La huelga también es una medida de acción directa. Pero es como en forma general, en una forma Claro, amplia. claro. Hice huelga, ajá. ¿Cómo hiciste huelga? Produciendo más. Ese es el medio el medio que utilicé para lograr el fin de la huelga, que la huelga es entendida como una forma de protesta. Lo que vos decís es correcto. Los trabajadores cuando toman medida de acción directa no solamente protestan, sino tratan de presionar para conseguir algo. A lo mejor no están protestando porque no les gusta el gobierno, que sería una huelga política, sino porque quieren un aumento salarial, es decir, una cosa concreta. ¿Mm? Y bueno, fracasaron las negociaciones y llegan a esa instancia de conflicto en el cual toman una medida de acción. Esa medida de acción, entre esas está la huelga, pero a veces eligen otras formas de presionar para conseguir sus objetivos. Entonces, lo que vos decís está bien, pero lo que yo le estoy planteando un dilema, una pregunta. Es decir, la Constitución solo menciona la huelga, no menciona la movilización, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente es legal o constitucional cuando los trabajadores están en huelga, pero cuando están movilizados están en la ilegalidad. Cuando en vez de una movilización hacen un piquete, están en la ilegalidad. Acá me hablan del tema de los sabotajes y piquetes son ilícitos. Sí, puede ser, pero yo le estoy planteando una gama, una gama muy amplia. Tenemos la huelga, tenemos paro, el paro puede ser general, puede ser paro por turno, paro por 2 horas, tenemos movilizaciones, tenemos estado de alerta, tenemos trabajo reglamento, es decir, hay toda una gama de medidas que constantemente los trabajadores y los sindicatos están tomando. Lo que yo quiero es que se ubiquen es sí, cuando la Constitución dice derecho de huelga, solo hay que entender que está garantizada la huelga y no lo demás. No vamos a entrar todavía a la parte de si el piquete es ilegal, sino ¿qué piensan ustedes? Si solamente está refiriéndose a la huelga o que podemos considerar que en eso están incluidos una serie de medidas distintas que no son solo la huelga. Ese es el tema. ¿Alguna otra idea?
No sé, profe, a mí me parece que como yo le expliqué era lo que usted está diciendo, pero en otras palabras. Puede ser. Porque según la Constitución, como usted acaba de decirlo, queda garantizado a los gremios el derecho a huelga. Sí. Pero, desde mi punto de vista, la Constitución Nacional entiende por huelga a un a una protesta general, y Ajá. después se disgrega en tipos de protesta, que ahí Bueno, podemos encontrar al perfecto. paro, que son Entonces las medidas. podemos decir que la huelga es un género y las otras son especies dentro del género. Exacto. Bueno, Así lo toma la Constitución, y después eso se va disgregando. Tenés bueno. diferentes tipos de medidas que pueden ser No todos legales o opinan no. lo mismo. No todos opinan lo mismo. Sin embargo, hay coincidencia de que cuando el derecho que garantiza la Constitución a los gremios no se está refiriendo taxativamente a la huelga, sino a un conjunto de medidas. Ahora, a veces ocurre que alguna de esas medidas interfieren con otros derechos. Entonces, como interfieren con otros derechos, se plantea la cuestión: ¿es lícito esto? ¿No es lícito? Bueno, ustedes saben, ya tuvieron la clase teórica, algo dijo Sorat, que hay una reglamentación de un aspecto del mundo laboral, no del todo el mundo laboral en relación a la huelga. ¿Qué es? ¿Qué aspecto sí está reglamentado o regulado? La huelga en los servicios esenciales. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Hola. Sí, profe, lo vimos. Bueno, pero el tema es el siguiente. ¿Leyeron la ley 25877, el artículo 24? Vamos a mirar un segundito una cosa. Tiene que ver un poco con el trabajo práctico en lo siguiente. Yo le dije que una parte del trabajo práctico se basaba en la opinión de este profesor universitario, también es Julián de Diego, que representa a empresarios y daba su opinión sobre el tema del derecho de huelga. Entonces él habla ahí en esa opinión, en esa nota, habla de la reglamentación del derecho de huelga. En concreto, la huelga está reglamentada o regulada por la ley 25877 solo en los servicios esenciales. Y vamos a notar una cosa que nos ayuda a este análisis que estamos haciendo, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Artículo 24. Voy directamente. Esto está en la ley 25877, conflictos colectivos del trabajo. Artículo 24 dice: cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera, hay dos partes, empleadores, trabajadores, la adopción de medidas legítimas de acción directa. Entonces, ahí nos damos cuenta que siempre decimos la huelga en los servicios esenciales, y no usa la palabra huelga. La ley usa la frase medidas legítimas de acción directa. La Constitución usa la palabra huelga y acá usa la frase medidas legítimas de acción directa. Evidentemente, el criterio que estábamos conversando, que expresó Gutiérrez, es así. No es solo la huelga. La huelga es un género y dentro de ese género hay una serie de medidas, y cuando la ley está hablando de las medidas legítimas de acción directa, quiere decir que hay consenso de que no es una sola, son muchas. Y usa la palabra legítima. ¿Cuáles son las medidas legítimas de acción directa?
Y ahí tenemos un problema, porque la ley no dice cuáles son las medidas legítimas de acción directa. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo tutela sindical que vimos el decreto reglamentario? Decía que las listas tenían que, o los candidatos tenían que llegar al 5% de los votos para seguir manteniendo la protección y si no la perdían. ¿Mm? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahí vimos cómo, además de una ley, existe otro tipo de normas, como son los decretos, que nos van dando detalles sobre aspectos de la ley, que la ley no los menciona, la ley lo dice en general, y después la reglamentación nos da los detalles en particular. Entonces, uno podría decir, bueno, la ley dice medidas legítimas de acción directa. A lo mejor, para saber cuáles son las medidas legítimas de acción directa, tendríamos que ir a ver el decreto reglamentario, para ver qué nos aclara el decreto sobre ese tema. Bueno, voy a compartirle la pantalla. Y acá van a ver el decreto 272 del año 2006. La ley 25877 es del año 2004. Es decir, 2 años después recién sale el decreto que reglamenta el artículo 24. Estos son los considerandos y llega a la parte de resolución. El artículo primero dice, los conflictos colectivos que dieron lugar a la interrupción total o parcial de servicios esenciales, bla, 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 quedan sujetos a la presente reglamentación. Es decir que lo que va a decir ahora es la reglamentación la que se tiene que usar para estos casos. Y después habla directamente de la comisión prevista en el tercer párrafo del artículo 24. Y si ustedes se toman la molestia de leer todo esto, van a ver que en ningún momento el decreto reglamentario nos dice cuáles son las famosas medidas legítimas de acción directa. Quiere decir que como no está dicho, los trabajadores pueden interpretar una cosa, los empleadores pueden interpretar otra cosa, y en definitiva, cuando el problema se produzca y no tenga solución, va a ser el Poder Judicial, a través de los jueces, las cámaras, la Corte Suprema, la que va a terminar diciendo, sí, esta medida fue legítima, esta no fue legítima. ¿Se entiende? Entonces, dentro de las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, piquetes. Nosotros, normalmente los piquetes que vemos, sobre todo en Resistencia, que hay muchos, son de trabajadores desocupados o ex trabajadores o gente que vive en la marginalidad o en la pobreza y que pide planes sociales. Y acá estamos hablando de conflictos colectivos del trabajo, es decir, de trabajo registrado y sindicalizado, o aunque no esté registrado, pero que son parte de actividades que están sindicalizadas y donde el conflicto es llevado adelante por trabajadores organizados y respaldados en sus sindicatos. Normalmente, en ese tipo de actividad es más difícil ver piquetes, pero los hay. Lo que pasa es que no los vemos nosotros acá, tal vez porque no hay tantas fábricas o lugares de trabajo de ese tipo en nuestra zona. Pero si se leen los diarios, en Buenos Aires también ocurren. A veces van a ver que es muy común la zona sur de Buenos Aires, Avellaneda, y esa zona es muy industrial. Y entonces, cuando los trabajadores, y también la zona norte, la Panamericana, antes de uno ingresar a Buenos Aires, la parte norte también es muy industrial. Y a veces los trabajadores que hacen piquete, que pertenecen a fábricas sindicalizadas, lo que hacen es ir a cortar
o el puente Pueyrredón que une Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires, o la ruta panamericana, que es la ruta 11 en definitiva. Entonces, ahí se ven piquetes hechos por trabajadores sindicalizados. También tenemos una medida muy polémica que es la ocupación de fábricas. ¿Se acuerdan que entonces no solamente ustedes pueden buscar, por ejemplo, hay un conflicto muy, muy importante que se desarrolló durante mucho tiempo acá en la Argentina, que fue la toma de fábrica de Editorial Atlántida. Eso duró fácilmente más de un mes o 2 meses la toma de fábrica, que finalmente terminó levantándose la toma de esa fábrica. Pero fue todo un acontecimiento en el mundo gremial muy, muy importante. También se tienen que acordar, en la clase anterior, yo les mostré una nota de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subterráneo y Premetro, donde habían adoptado una medida que consistía en levantar los molinetes. Y les expliqué qué significaba levantar los molinetes. Significaba que los que usaban el subte podían pasar gratis porque el molinete no funcionaba, entonces no tenían que pagar el viaje. Entonces, cuando la medida de acción adopta esta forma, por ejemplo, dejando pasar gratis a los que iban a tomar el subte. También lo hacían los trabajadores de peajes, no cobraban el peaje, por ejemplo, entonces la gente pasaba gratis. Cuando sucede eso, o cuando se ocupa la fábrica, ¿qué derecho se está afectando, según ustedes? ¿Te animás, Gutiérrez? Sí, pero no sé si va a estar correcto. No importa. Algo relacionado con la capacidad de producción de una persona, de un empleador. Claro, sí, pero en Con términos usufructuar en términos de los derechos establecidos en nuestra Constitución, lo que pasa es que no van a recordar porque tal vez no lo hayan estudiado incluso. En el 14, no el 14 bis, sino en el 14, hay una serie de derechos. Ahí está, por ejemplo, ejercer industria lícita, que es la base del por qué la gente puede poner un comercio, una industria, porque la Constitución lo permite ahí ejercer industria lícita. Más genéricamente, lo que vos decís está bien, más genéricamente podemos decir que es el derecho de propiedad. Lo que entra en conflicto es el derecho de propiedad, en este caso el que tiene el dueño de la empresa, con el derecho al trabajo, pero no solamente el derecho al trabajo de tener un trabajo, sino al trabajo entendido como lo entiende nuestra Constitución Nacional, que el trabajo tiene que ser con salario mínimo vital y móvil, vacaciones pagas, descanso, igual remuneración por igual tarea, es decir, toda una serie de derechos tiene el trabajo. Bueno, cuando los trabajadores ven que esos derechos no se cumplen y empiezan con la medida de acción directa, interfieren muchas veces, o casi siempre, con este otro derecho, el derecho de propiedad. Entonces ese conflicto entre derechos es lo que plantea el problema de si las medidas de acción son excesivas, si son ilícitas, si son salvajes, etc., ¿no? Bien. Voy a hacer un corte acá para la grabación y nos vemos a las 15:30.